No se deje secuestrar. 33 consejos para prevenir su secuestro. Por Mario Amonduzán. Copyright Mario Amonduzán 2023. Reservados todos los derechos. Pueden utilizarse y compartirse, citando al autor. Contenido. 1. Califique su nivel de riesgo. 2. Piense que usted podrá tener este problema. 3. Sea estudioso de este tipo de delito. 4. Mantenga un perfil bajo. 5. No olvide que usted está siendo estudiado. 6. No haga alarde de su estado atlético. 7. Crea en los indicios. 8. Invierta en su seguridad. 9. Capacítese en seguridad. 10. Proteja su información personal. 11. Oculte sus transacciones millonarias y no sea ostentoso ni concentre su dinero. 12. No sea tan rutinario ni tan cumplido ni tan puntual. 13. No alimente culebras. 14. No se busque un lugar riesgoso para trabajar. 15. Incremente su seguridad en lugares peligrosos. 16. Organice un buen sistema de comunicaciones. 17. Tenga un código secreto. Y una alerta temprana. 18. No tenga su vivienda en un lugar riesgoso. 19. Haga de su vivienda un lugar seguro. 20. No le abra a todo el mundo. 21. Tenga un buen conductor y un excelente vehículo. 22. No informe al conductor la ruta con anticipación. 23. No transite solo. 24. Manténgase alerta durante sus desplazamientos. 25. Haga avanzadas o vanguardias. 26. Actúe inmediatamente y haga maniobras de engaño. 27. No tenga una oficina abierta a todo el mundo. 28. Trate bien a sus inmediatos colaboradores. 29. Controle la ausencia de sus empleados. 30. Tenga un plan de protección personal. 31. Tenga procedimientos de emergencia. 32. Apoye los programas contra el secuestro. 33. Evalúe su seguridad. Conclusión. Sobre el autor. Tabla de evaluación de su riesgo de secuestro. Introducción. Escribí estos consejos cuando fui gerente de seguridad de varias empresas, en Colombia, por más de 20 años, y entre mis funciones estaba la de proteger a sus altos directivos para que ninguno fuera secuestrado. Este cargo me dio la oportunidad de aprender sobre el delito del secuestro, su prevención y protección. Ninguna de las personas fue secuestrada gracias a que todos aplicaban las medidas de seguridad recomendadas o impuestas. En algunos casos más de 50 ingenieros extranjeros que estaban construyendo una nueva planta, donde operaban las guerrillas y otras bandas de delincuentes organizados, especializadas en perpetrar secuestros y ansiosas de realizarlos. Inmediatamente tenía noticia de un secuestro, en la ciudad o en el área, tomaba contacto con los familiares o personas relacionadas con la víctima para que me contaran los pormenores de cómo había ocurrido esta desgracia, y también cuando era liberado o rescatada por las autoridades, me contara los detalles de su captura y me dijera cómo hubiera podido evitarlo. Aunque ser secuestrado es una de las peores desgracias que le pueden ocurrir a un ser humano, muchas personas son secuestradas porque consciente o inconscientemente desarrollaron hábitos o actividades que facilitaron su secuestro. Por consiguiente, vale la pena tomar en serio estos 33 consejos y no dejarse secuestrar. 1. Califique su nivel de riesgo. Algo muy importante para una persona con posibilidades de ser secuestrada es determinar su nivel de riesgo. Es decir, el peligro que usted tiene de ser secuestrado o secuestrada, por sus características personales, por su cargo o por las circunstancias ambientales que lo rodean. Para ello hay que analizar el grado de amenaza que existe sobre usted y calificarla de 1 a 10. Analizar la clase de protección que usted tiene y calificarla de 1 a 10. Restarla de la calificación del grado de amenaza y el resultado será el nivel de riesgo. Entre 1 a 3, su nivel es bajo. Entre 4 y 7, su nivel es medio. Entre 8 a 10, su nivel es alto. La calificación del riesgo depende principalmente de 3 conceptos.
1. Del lugar geográfico donde usted vive y desarrolla sus principales actividades. 2. De las características suyas, personales y de su cargo u ocupación. 3. De las actividades que usted realiza, sean permanentes o eventuales. En otras palabras, hay factores que aumentan o disminuyen su riesgo de secuestro. Si usted, por ejemplo, es el propietario de una procesadora de alimentos, situada en una ciudad o región donde efectúan secuestros, puede calificar con 10 su grado de amenaza de secuestro. Si se moviliza en un vehículo con cámaras filmadoras externa e interna, con alguien que lo acompañe, posee un arma de fuego, teléfono celular, califique con 6 su clase de protección. Por lo cual, efectuando la operación matemática, 10 menos 6 igual 4, se concluye que su nivel de riesgo es medio. Aplicando estos 33 consejos, subirá su nivel de protección, y por consiguiente, disminuirá su nivel de riesgo. Al final del audiolibro hay una tabla que le permitirá evaluar su riesgo de secuestro. 2. Piense que usted podrá tener este problema. Una de las principales causas para ser secuestrado es que usted no conozca el medio ambiente en el cual vive, trabaja, actúa o se moviliza. Si no sabe las condiciones de las rutas, podrá desplazarse por la más mala. Si ignora la peligrosidad de la región donde usted vive, probablemente no le dará importancia a sus amenazas y riesgos de secuestro y no implementará las medidas de seguridad, aumentando el riesgo de ser secuestrado. Así que, si usted olvida que vive en un país donde el secuestro en todas sus modalidades, express, virtual o real, es un delito frecuente, podrá contarse entre los secuestrados. Como estos 33 consejos pretenden hacerlo reaccionar, es mejor que lea las páginas rojas de los periódicos donde indican para dónde van las condiciones de inseguridad de su entorno. Tome en serio lo que le ocurre a sus vecinos, amigos y colegas y persuádase de que el secuestro es un mal que afecta al mundo moderno. 3. Sea estudioso de este tipo de delito. El secuestro es una modalidad delictiva que por los resultados económicos tan rentables se ha convertido en un delito profesional, es decir, que quienes lo ejecutan no improvisan. Un delito universal que azota el mundo moderno. Y a medida que el patrimonio de las personas u organizaciones económicas, políticas, deportivas, artísticas o faranduleras sean rentables, con mayor razón se irá perfeccionando y propagando. Por eso es bueno mantenerse estudiando esta clase de delito, para saber cómo lo ejecutan y qué es lo mejor para evitarlo. De lo contrario, usted será inexperto y esto es un gran pesar, pues aunque cada hombre es un ser nuevo sobre la faz de la tierra, la mayoría de los problemas ya han sido vividos y resueltos por quienes nos antecedieron, así que, bien vale la pena nutrirnos con su experiencia y evitar ser secuestrado. 4. Mantenga un perfil bajo. Algunas características y condiciones personales, que entusiasman muchísimo a los secuestradores, es que usted sea importante, adinerado, famoso o poderoso. Cuando logre sentarse siempre en la mesa principal de cualquier ceremonia o acto importante o quemen placas fotográficas destacando su vida y milagros, ya estará en la mira de los secuestradores. Una de las características que debe tener la víctima para ser escogida como objetivo para un secuestro, es el importante rol que tenga en la empresa, ciudad, familia o profesión. Si por razón de su cargo, oficio, actividades, profesión, le es imposible pasar desapercibido o desapercibida, que lo reconocerían hasta en un concurso de disfraces, entonces obligatoriamente tiene que aplicar las medidas de protección personal recomendadas en estos 33 consejos, entre estas, mantener un perfil bajo. Entre más común y corriente parezca usted, menos probabilidades tendrá de ser secuestrado. 5. No olvide que usted está siendo estudiado. Un famoso industrial que fue secuestrado, me comentaba que uno de sus plagiarios le contó que durante mucho tiempo lo estuvieron siguiendo, para saber exactamente todos sus movimientos. Que simultáneamente otros secuestradores estaban estudiando a otras personalidades, descartadas a medida que las catalogaban como más difíciles de secuestrar o con menos músculo financiero. Son tan hábiles y organizados los secuestradores, que utilizan dispositivos tecnológicos muy avanzados para buscar en el espectro digital la información suya, a niveles que usted no imagina,
valiéndose de tecnólogos especializados en buscar información online, SEOs muy capacitados, y también diminutas filmadoras, interceptores de llamadas y otros dispositivos electrónicos que les indican el lugar exacto donde usted se encuentra. Si usted es un sujeto potencial para ser secuestrado o secuestrada, con toda seguridad que está siendo estudiado. 6. No haga alarde de su estado atlético. Una de las características ideales que debe tener un candidato de secuestro es su excelente salud y estado físico. Así que, no haga alarde de ambos, pero especialmente de su capacidad para caminar grandes distancias. Todo lo que sea ejercicio físico es bueno realizarlo en lugares privados, pues seguramente cuando sea secuestrado tendrá que caminar largas jornadas, aguantar días con poco alimento y sobrevivir en precarias condiciones, y usted con su buen estado físico estará alardeando de que es apto para soportar tales penurias. Pero si usted es un tipo precavido, y, obviamente, no desea ser secuestrado, no pierde nada manteniendo en su poder alguna medicina, para que los secuestradores supongan que en cualquier momento se puede morir y ellos perderían la plata que imaginaban obtener por su rescate. Tampoco es mala idea hacerse hospitalizar y difundir esto entre familiares y amigos. Nadie se pondrá a comprobar la veracidad de la supuesta enfermedad. 7. Crea en los indicios. Los indicios son señales especiales que alguien con buen sentido puede descifrar. Hay indicios muy fáciles de interpretar, como las primeras gotas de un fuerte aguacero, los relámpagos que presagian una tormenta. En seguridad, los indicios también se pueden interpretar. Si usted ve un comprador de periódicos viejos que no usa una báscula apropiada, rondando a su residencia, significa que algo importante para su inseguridad se está maquinando. Cuando esto suceda, no dude en comentarlo con sus vecinos, en avisar a la policía. Si es posible, tómeles fotografías con el celular, o un dron. En la mayoría de los secuestros algo sucedió con anterioridad, pero el afectado no supo interpretar el indicio como mensaje de que un asunto grave se estaba fraguando. 8. Invierta en su seguridad. Conocí un propietario de una tienda de abarrotes que al recomendarle invertir en su protección, contestaba que prefería arrojar la plata al río. Que si lo iban a secuestrar, lo secuestrarían con escolta y sin escolta y con vehículo blindado. Decía que la seguridad era costosa y no servía para mucho. Los vehículos blindados y sistemas de alarmas eran invenciones de fabricantes astutos que lo único que pretendían era aprovecharse del miedo y sacarle dinero a quienes con tanto esfuerzo lo habían conseguido. Frecuentemente repetía que un vigilante o un escolta no era más que un entrometido, un espía, un imprudente, un chismoso. Hoy lo he recordado en mis oraciones. Un día llegaron a su residencia 2 hombres disfrazados de policías y como si nada se lo llevaron. Después falleció en cautiverio, al contraer paludismo cerebral. Por alguna razón desconocida, somos reacios a invertir en seguridad. Quizá nuestro espíritu aventurero, excesivo valor, temeridad, qué sé yo, nos alejan de invertir en seguridad, y después, cuando la situación sea más grave, la inversión tendrá que ser mayor. Pues la seguridad es un bien necesario, que hay que preservar. Así algunas personas sostengan que si verdaderamente lo quieren secuestrar, lo harán por encima de todo. Esto no es cierto, pues la inversión en seguridad no es para eliminar los riesgos, sino para reducirlos a niveles manejables. Por lo tanto, si su riesgo de secuestro es muy alto, no hay otra manera de reducirlo que tomando y aplicando efectivas medidas de seguridad, así éstas puedan ser costosas. Es el precio de su seguridad. 9. Capacítese en seguridad. La paz, la salud, la felicidad, el amor, la seguridad, el dinero, el poder y la fama han sido propósitos fundamentales de los seres humanos, pero a medida que el tiempo pasa, la seguridad toma más importancia y llega a ser esencial. Por ello, usted debe capacitarse en seguridad. No basta mantener un arma guardada en la casa, es necesario aprender a utilizarla correctamente, pues los bandidos ya no se asustan con solo verla. Además, disparan muy bien. Existen buenos centros de capacitación. Si usted es una persona con alto riesgo de ser secuestrado,
no debe rechazar la posibilidad de tomar un entrenamiento especializado en medidas de seguridad personal. Esto contempla aprender a conducir un vehículo defensiva y ofensivamente, disparar un arma, como mínimo. 10. Proteja su información personal. No sea un libro abierto para sus secuestradores, es decir, proteja la información de usted, de su familia y de su empresa. No me refiero únicamente a la información económica y financiera, sino también a la información personal, especialmente útil para facilitar el secuestro virtual, cosa que cuando los timadores llamen a su casa, utilizando un software de inteligencia artificial que copia exactamente su voz, para supuestamente hacerse pasar por usted, y enseguida den algunos datos solamente conocidos por usted y su entorno familiar, puedan hacer más creíble el chantaje. Los delincuentes obtienen la información que necesitan para secuestrarlo o intimidarlo, comprándola en bases de datos, mediante encuestas, haciéndose pasar por empresas de promociones, ofertas por teléfono, clientes interesados en comprar algo que usted está vendiendo, sondeos de opinión, etc. Lo aconsejable es proteger su base de datos, su computador personal y no dar datos personales por teléfono a desconocidos. Uno de los más grandes peligros del mundo moderno, para la privacidad y seguridad de las personas, es la posibilidad de ingresar a su celular. Hay empresas que venden páginas y páginas con toda la información que usted en algún momento suministró, procesó en un computador o almacenó en una base de datos externa o en su celular. Actualmente las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. son instrumentos muy utilizados por los secuestradores. Usted no siempre debe identificarse con su nombre, ni mencionar su cargo. Si trabaja para una empresa y tiene un alto cargo, es fácil que le suministren un carnet que lo identifique con otro nombre, sin el cargo que ocupa. Esto es especialmente útil cuando se trata de un secuestro colectivo o de un retén instalado por secuestradores. Así que, para no ser secuestrado, no las alimente con sus fotografías y datos personales. Y también es bueno que alerte a sus familiares para que tampoco suministren información que ayude a los secuestradores, y para que nunca hagan clic en el celular a mensajes o llamadas de desconocidos. Además, revise continuamente su celular para saber que no le hayan instalado una aplicación que detecta el lugar donde usted se encuentra, o lo hayan infectado con un virus, malware o spyware, que roba en segundos toda su información. Su celular y el de sus familiares, si es del caso, debe ser sometido a un barrido frecuente, para estar seguro de que está libre de este peligro. En síntesis, proteger su información personal es de las mejores medidas de seguridad para evitar que los secuestren. 11. Oculte sus transacciones millonarias y no sea ostentoso ni concentre su dinero. Sea reservado y prudente. No comente sus éxitos monetarios. Recuerde, mantenga un perfil bajo. Quéjese de lo mal que le salen los negocios, para que sus secuestradores se olviden de usted, pues ahora es un pobre diablo, lo cual no es verdad. Esto forma parte de su plan, y sus amigos y quienes verdaderamente lo estiman, buscarán la forma de ayudarlo, y esto a nadie le sobra. Así que, en público quéjese, siempre que pueda quéjese, pero en silencio dele gracias a Dios de lo bien que le va. Si usted viste a la última moda, frecuenta restaurantes costosos, tiene un cabriolet y una burbuja, viaja siempre en primera clase, se hace acompañar de mujeres llamativas, bonitas y elegantes, usa un Rolex presidencial y otros que también sean verdaderas joyas y siempre habla de negocios. Si cuando saca la billetera deja ver las bol de crédito y aún más, saca a relucir su chequera, vive en el sitio más exclusivo de la ciudad, usa zapatos de piel de becerro, utiliza el último celular. Su riesgo de secuestro es alto, y por consiguiente estará listo para que se lo lleven. Para no ser secuestrado, entonces oculte que es una persona pudiente, exitosa e importante. Esto puede disfrutarlo lejos del peligro. En vez de apostar en el casino de la ciudad donde vive, aguántese las ganas hasta cuando visite Las Vegas o Montecarlo. Una forma efectiva de facilitar información sobre su capacidad económica y su liquidez para pagar el rescate es tener concentrado su dinero en una sola cuenta bancaria y que el banco esté infiltrado por bandas de secuestradores.
Por tanto, es un buen consejo para evitar ser secuestrado. Dividir su dinero en varias cuentas corrientes y en diferentes bancos, sobregirarse, que le devuelvan cheques por fondos insuficientes, hacer préstamos al banco, hipotecar propiedades. Quejarse del estado de la economía y de los negocios. Que todo indique su escasa liquidez. Nunca maneje grandes cantidades de dinero en efectivo, y mucho menos en dólares. 12. No sea tan rutinario, tan cumplido ni tan puntual. Muchas personas fueron secuestradas porque tenían rutinas que cumplían infaliblemente. Siempre salían de su vivienda a la misma hora, tomaban la misma ruta, paraban y compraban el periódico en el mismo sitio acostumbrado, llegaban al trabajo a la misma hora. Al terminar la jornada regresaban por la misma ruta y a la misma hora. Cuando van a secuestrar a una persona, lo primero que los plagiarios hacen es conocer sus modus vivendi y operandi. Es la fuente para planear, organizar y ejecutar el secuestro, y si la persona es rutinaria, tanto mejor. Conocí un gerente de una procesadora de lácteos, quien era muy rutinario. Cuando yo le recomendaba variar la rutina, él respondía que era parte de su metodología y por eso era tan productivo. Y en realidad lo era hasta cuando fue secuestrado. Perdió una gran cantidad de dinero, producto de varios años de arduo trabajo, además de otras cosas irrecuperables. Así que, para no ser secuestrado o secuestrada, nada mejor que no ser rutinario. También es recomendado no ser tan cumplido ni tan puntual. Es decir, no asistir a todos los compromisos que adquiera. Que todos sepan que usted cuando se compromete a estar presente en un evento, no siempre asiste, o se retarda. Recuerde que los compromisos adquiridos con anterioridad y anunciados con anticipación son los más propicios para el secuestro. Pregona un dicho que la puntualidad es de reyes y esto desgraciadamente para ser secuestrado es fundamental, pues garantiza a los secuestradores que usted asiste a sus compromisos o lugares de trabajo a la hora que prometió. Por lo tanto ellos no gastarán mucho tiempo esperándolo, con el peligro de ser descubiertos, así como tampoco en la acción del secuestro, pues usted estará allí a la hora que dijo. Para no ser secuestrado, es recomendado llegar tarde de vez en cuando a una cita. Bastará que a última hora, un tercero, efectúe una llamada para informar que usted se demora. También es conveniente que alguien de su confianza o categoría lo reemplace en aquellas actividades cuya presencia no sea absolutamente necesaria. 13. No alimente culebras. Alimentar culebras quiere decir hacer trampas en los negocios, engañar, cometer injusticias, atropellar a los humildes. Un hombre inmensamente rico fue secuestrado por sus propios trabajadores, pues con hábiles maniobras logró despojarlos de sus tierras y estos, sumidos en la miseria y dejándose llevar por malos instintos, decidieron secuestrarlo. Murió en cautiverio y tanta fue la tristeza de sus familiares que solamente tuvieron un poco de consuelo cuando, un tiempo después, alguien arrepentido les dio a conocer el lugar donde lo habían enterrado. Por consiguiente, es recomendable ir por la vida haciendo el bien y no el mal, ayudándole al que lo necesite. Y si por algún motivo, indeseablemente atropella a alguien o le causa un mal muy grande, o tiene que enviar a un sujeto a la cárcel por mucho tiempo o embargar a sus acreedores, o vencerlos en los estrados judiciales, hágalo dentro de los términos de justicia y equidad, y así usted no se echará encima culebras que tarde o temprano lo morderán, como esta tan peligrosa, llamada secuestro. 14. No se busque un lugar riesgoso para trabajar. Muchas personas han sido secuestradas, porque organizaron sus negocios o actividades industriales, comerciales o laborales en lugares bien riesgosos, o como se denominan más comúnmente, en zonas rojas, es decir, en áreas de alta criminalidad, presencia de guerrilla o mucha delincuencia común. Pudiendo administrar sus patrimonios, utilizando celulares, drones y otros medios tecnológicos, prefirieron situar sus oficinas en zonas de alto riesgo, exponiéndose no solamente mientras permanecían en ellas, sino en el tránsito hacia estas. A veces somos dados a creer que solo nuestra presencia logra las cosas. Aquel dicho de que el ojo del amo engorda al ganado, no es aplicable cuando usted está expuesto a que lo secuestren, pues entonces, el ganado engordará,
pero usted enflaquecerá en cautiverio. Entre más clara sea la existencia del dinero para pagar el rescate, más riesgo se corre de ser secuestrado. Por eso, ocupar un alto cargo en una empresa nacional o multinacional es muy atractivo para ser secuestrado, pues se cree que si no paga la empresa, pagarán esas asociaciones humanitarias que recolectan dinero para rescates, olvidando que por favorecer a una persona perjudicarán a otros potencialmente secuestrables. Por consiguiente, si dirige una empresa importante, situada en un lugar riesgoso, y no quiere ser secuestrado, es necesario que aplique estos consejos. En algunas empresas está incluido en las políticas de seguridad que por ningún motivo entregarán dinero por un secuestro, así como también tienen un seguro de vida para sus altos ejecutivos y la obligación de acatar todas las medidas de seguridad impuestas por la empresa. 15. Incremente su seguridad en lugares y actividades peligrosos. Hay lugares y momentos en los cuales usted correrá más riesgo, porque el sitio de por sí es peligroso, como una área despoblada, o porque no puede dejar de asistir, pues es el invitado de honor. En otras palabras, es el personaje que cortará la cinta inaugural, y debe estar en el momento que todos lo esperan. Lo lógico es incrementar su seguridad en ese acto o lugar. Le recomiendo enviar a alguien de su confianza para que inspeccione previamente el lugar, cosa que cuando usted llegue todo esté bajo control. Y si es del caso, solicite a las autoridades que refuercen la seguridad. Tampoco es mala idea utilizar un buen chaleco antibala, que proteja la mayor cantidad de sus partes vitales. Aunque sus amigos se pueden burlar, es preferible ser causa de risas a que después lo compadezcan y lloren por usted. 16. Organice un buen sistema de comunicaciones. Uno de los más grandes adelantos de la ciencia ha sido en el campo de las comunicaciones. La electrónica nos permite hablar telefónicamente desde un avión en vuelo y desde cualquier lugar del planeta, ver o interceptar cualquier conversación, en vivo o ya efectuada. Una persona de alto riesgo debe mantenerse comunicada con su hogar, su lugar de trabajo y con las autoridades. Esto se logra organizando un buen sistema de comunicaciones. Es decir, cuando desee hablar con alguien, lo puede hacer de inmediato, pero segura y confidencialmente. Como parte de este sistema, si en su familia o empresa hay otras personas con riesgo de secuestro, es recomendado organizar una central de comunicaciones, que funcione las 24 horas, donde una persona esté pendiente de todos y a la cual puedan comunicarse si están en una emergencia, para que ella, a su vez, se comunique con las autoridades y reaccionen oportunamente. Para evitar el secuestro virtual de un ser querido, ayuda mucho el tener identificador de llamadas, como parte de su sistema de comunicaciones. Si la llamada aparece como fuera del área, número oculto o desconocido, no la conteste. Saber contestar al teléfono también forma parte de su sistema para prevenir el secuestro, especialmente útil para prevenir un secuestro virtual. Si los antisociales saben que usted graba las llamadas, tiene identificador de llamadas o que simplemente no las contesta inmediatamente, sino que después regresa las llamadas, pues no se tomarán la molestia de intentar un secuestro virtual. El teléfono celular es el medio más utilizado para transmitir información sobre su modus vivendi y operandi. Interceptar un teléfono es más fácil de lo que usted imagina, y si aceptamos que una operación de secuestro puede arrojar varios millones de dólares, los plagiarios, como se les dice, no dudarán en invertir dinero en equipos sofisticados o programas digitales para obtener la información sobre sus víctimas. Así que, lo mejor para evitar su secuestro, es que sea otra persona, la secretaria, si tiene. Llame y pregunte si ya sacaron la perra a caminar y allá en su hogar sabrán que usted estará llegando en contados minutos. O que envíe el mensaje por el WhatsApp o el Messenger, que son más difíciles de interceptar. Lo mejor es que sea un tercero quien comunique la información referente a sus movimientos, o que el mensaje sea fraccionado. Tampoco es mala idea emplear un scrambler o codificador. 17. Tenga un código secreto y una alerta temprana. Es bueno comunicar sus movimientos y actividades utilizando un lenguaje especial, para lo cual es conveniente tener preestablecidas unas frases en clave, que se cambian frecuentemente, como por ejemplo, si dice que cierren las cortinas, traduce que ya sale para su residencia. Y nada mejor,
Si el riesgo de secuestro es muy alto, utilizar un scrambler o codificador, como ya se recomendó. Y si usted es de las personas que acostumbran planear y comunicar sus viajes y actividades utilizando la Internet o el celular, con mayor razón debe utilizar un código confidencial. Y también es muy recomendable dotar a su computador de un firewall, pues los secuestradores, como también ya se dijo, están dotados de sofisticados equipos digitales y pueden tener acceso a su correo para obtener los datos que necesitan para secuestrarlo. Este consejo, además de ayudarle a no ser secuestrado, dificultará la labor posterior a los secuestradores, en caso de que puedan culminar su secuestro, pues si usted dispone de una forma o medio para que las autoridades, sus familiares o su sistema de protección personal, si dispone de este servicio, sepan oportunamente que está en un problema, por ejemplo, que en el trayecto entre la oficina y su casa el vehículo se descompuso o hubo un accidente en la vía. Esta alarma debe funcionar inmediatamente usted se retarde. Si su riesgo es alto, puede instalar en su vehículo un dispositivo de visión que transmita las imágenes vía celular o wireless a su casa, a su empresa, a una central de monitoreo, etc. Es bueno acostumbrar a sus familiares inmediatos a que se reporten por este medio, para saber que están bien, cosa que al recibir usted la llamada de los plagiarios, usted sepa que no es más que un secuestro virtual o un chantaje. Una buena alerta temprana es el control del tiempo que usted gasta en desplazarse entre un sitio y otro. 18. No tenga su vivienda en un lugar riesgoso. La localización de su vivienda puede facilitar enormemente su secuestro. Esto quiere decir que no debe vivir en la parte rural de la ciudad o en los extramuros o suburbios. Ojalá que tenga varias vías de acceso, muy transitadas, que no esté cerca de una altura desde donde puedan ver sus movimientos y observar que usted va camino hacia su casa o que salió de ella. Lo recomendado es ubicar su vivienda en la ciudad, en un edificio de mediano tamaño, en un piso alto, en conjunto cerrado, con buena seguridad perimétrica, vigilancia armada, con excelente control de accesos, con parqueadero en el sótano, circuito cerrado de televisión, y sin ascensor panorámico, desde luego. Este es un aspecto primordial, que usted no puede olvidar cuando piense en su seguridad. A veces es preferible sacrificar algo de su comodidad, en pos de la seguridad. Este asunto debe ser revisado y revaluado continuamente. Hoy su vivienda puede estar situada en un área segura, mañana tal vez no. 19. Haga de su vivienda un lugar seguro. Algunos secuestros ocurren en la residencia, así que, para evitar ser secuestrado o secuestrada, nada mejor que su vivienda sea segura, no solo por su ubicación, sino también por su construcción y adecuación. Para esto, su vivienda debe tener comunicación telefónica, un sistema de alarma, vigilantes armados, con muros altos, excelente iluminación perimétrica, puertas de seguridad, rejas en las ventanas, un refugio, luces controladas desde el interior, con fuente autónoma, visión nocturna y cámaras sensorizadas, que la parte residencial de la vivienda esté separada del área de servicios, perros guardianes, con contacto telefónico con sus vecinos, con pasadores de seguridad en las puertas, ojo mágico y buenas cerraduras, ojalá con parqueadero interior y bajo techo, cosa que usted no tenga que desembarcar en la calle a la vista desde el exterior y entrar caminando, con árboles que impidan la observación externa. Todo esto dificultará su secuestro y el de algún miembro de su familia. Hay casos en los cuales los secuestradores logran penetrar a su vivienda y usted necesita protegerse en un sitio resguardado y para esto nada mejor que haber construido o adaptado un refugio, lo más cercano al área residencial, que cuente con paredes resistentes al fuego y a las balas, radioteléfono, cargador para el celular, timbre de alarma, linterna de emergencia, kit de primeros auxilios, agua potable, algunos alimentos enlatados, una manta, revistas, un arma de fuego, un poco de licor. Radio FM, TV y audífonos. Y no es mala idea, también un rollo de papel higiénico y varias bolsas plásticas. Este lugar, secreto, únicamente debe ser conocido por usted y su familia. Para prevenir ser secuestrado, es conveniente que mantenga una vigilancia sobre el área inmediata a su residencia y sus alrededores,
Pues si contra usted se está desarrollando un plan de secuestro, probablemente en los alrededores haya alguien vigilando para saber sus movimientos y conocer sus medidas de protección, si es que las tiene. 20. No le abra a todo el mundo. Una manera muy fácil de secuestrar a una persona es sacándola de su residencia, lo cual no se hace por la fuerza, pues se corre el peligro de herirla o asesinarla y esto desde luego entorpecería el secuestro y lo haría fracasar. Pues sus secuestradores lo que quieren es dinero y por un secuestrado muerto nadie va a entregar dinero. Así que, se valdrán de engaños para llegar a su residencia y poder tomar contacto con usted y mostrándole una arma o poniéndosela en el pecho le dirán, esto es, un secuestro, y si no colabora, será hombre muerto. Cuando lleguen unos empleados de teléfonos o de las empresas públicas o varios representantes de organismos de seguridad, antes de autorizar su ingreso, usted debe identificarlos y confirmar con la empresa o institución de donde provienen, y luego sí les permita ingresar a su residencia. 21. Tenga un buen conductor y un excelente vehículo. Si por razón de su dinero o de su cargo usted dispone de un conductor, asegúrese de que éste sea muy profesional. Es decir, una persona que revise el vehículo antes de abordarlo, que lo mantenga en buenas condiciones de frenos, sincronización, encendido, con buenas llantas, con bastante gasolina, que además de cuidadoso con el vehículo se mantenga alerta, que deje espacio de maniobra entre el vehículo que lo antecede, que no vaya escuchando música, que no le entable charla a usted, que si alguien se le acerca, no piense que es un inocente vendedor de golosinas, que ante los sospechosos y extraños en la vía, no se detenga a la primera señal que le hagan. Un conductor que tenga buenos reflejos, vista adecuada, alerta y despierto, que no consuma licor ni estupefacientes ni otras porquerías destructoras de su cerebro y dañinas para su salud, que acepte observaciones, y ojalá que haya recibido entrenamiento en manejo defensivo y antisecuestro. Como la mayoría de los secuestros ocurren cuando la persona está desplazándose, y usted no desea ser secuestrado, es conveniente viajar en un buen vehículo. Esto no quiere decir de una marca famosa. No. Lo que recomiendo es un vehículo que tenga poder de choque, tipo campero o camioneta, que pueda saltar un sardinel, arrollar un cerco o voltear a otro vehículo, de mínimo 2000 centímetros de cilindrada, modelo reciente, con tracción en las 4 ruedas, mataburro, alto, GPS y vidrios polarizados. Además, debe ser mantenido en excelentes condiciones, bien sincronizado, con batería, llantas, frenos excelentes, con todas las luces, como si lo llevara a revisión al tránsito o a una competencia. Si su riesgo es alto y sus medios se lo permiten, lo aconsejable es que disponga de un vehículo blindado, y que usted y su conductor hayan recibido capacitación y uso de esta clase de vehículos, practicada en el mismo blindado. Una persona de alto riesgo de ser secuestrada, como lo puede ser usted, debe tener un buen taller para que efectúen el mantenimiento a su vehículo. Un taller donde no le saquen una copia a la llave, donde las reparaciones queden bien efectuadas, donde si el vehículo es blindado o tiene localizador, no lo difundan a los 4 vientos. 22. No informe al conductor la ruta con anticipación. No siempre se tiene un conductor que lleve varios años a su servicio y por consiguiente usted lo conoce y sabe cómo y con quién vive, y que con el paso de los años usted se ha ganado su estimación, pues la casita la compró con su ayuda, alguno de sus hijos lleva su nombre. Pero si el conductor es alguien del cual escasamente usted conoce algunas cosas sin importancia, en este caso sí puede facilitar su secuestro. Si usted le dice el día anterior que aliste el vehículo, pues mañana se va para tal parte y él irresponsablemente comente con alguien inconveniente, ¿qué hará usted el día siguiente y este sí sea cómplice de los secuestradores? O usted lo deja que sea el quien escoja la ruta y lo lleve por donde quiera, derecho al secuestro. Por lo tanto, solamente cuando ya usted se encuentre dentro del vehículo, y no antes, le ordene a dónde debe dirigirse y por cuál ruta. 23. No transite solo. Uno de los obstáculos más grandes que encuentran los secuestradores, que los irrita sobremanera, es cuando la víctima se moviliza acompañada, pues fácilmente podrá detectar un movimiento sospechoso o reaccionar rápidamente ante una agresión. Por eso evitan secuestrar a quienes se movilizan acompañados.
Esto les impone tener que actuar contra la otra persona y a veces no están interesados en asesinato sino simplemente en el secuestro. Así que, un buen consejo, para no ser secuestrado, es andar acompañado, especialmente en las horas de la noche, o por sitios peligrosos, o cuando se asiste a una cita programada. Es esencial que su acompañante sea alguien de su confianza, que puede conducir el vehículo, informarse por celular, ayudar en un accidente, mantenerse alerta, servir de testigo, operar un arma, y que no sea apetecible para ser secuestrado. 24. Manténgase alerta durante sus desplazamientos. Usted no debe relajarse en los desplazamientos o distraerse totalmente, que es lo mismo, ni enfrascarse en la lectura de un libro, del periódico, o los papeles que necesita listar para la próxima reunión, ni utilizar el celular viendo las redes sociales. Mejor piense que usted va en un vehículo derecho al lugar donde lo está esperando un grupo de antisociales, con un dispositivo montado para llevárselo. Así que, no olvide que es una persona importante, por la cual se puede cobrar mucho dinero o cuya ausencia provocará un caos o un impacto social, económico, político, artístico o deportivo muy grande. No se relaje en el vehículo, ni se ponga a dialogar con su conductor, si es que lo tiene, cosa que si un vehículo lo sigue usted lo perciba y actúe inmediatamente. Viaje siempre con seguros puestos, mirando por los retrovisores. En fin, manténgase lo más alerta posible. 25. Haga avanzadas o vanguardias. Si su riesgo de secuestro es alto, esta recomendación es imperiosa. Este consejo simplemente trata de que usted, cuando tenga que ir a un sitio peligroso, o deba asistir a un acto impostergable, envíe con anterioridad una persona o elementos de su grupo de seguridad, si los tiene, para que aseguren el área, que antes de que usted llegue a ese lugar peligroso, ya sus elementos de seguridad lo hayan ocupado, controlen las salidas y puntos críticos para prevenir su secuestro. Esta avanzada puede ser encubierta o descubierta, es decir, a la vista de todos u oculta. Lo mejor es hacerla combinada, con elementos visibles y otros que se confundan entre los asistentes. Es conveniente coordinar esta vanguardia con los grupos de seguridad de otras personalidades y de las autoridades, para evitar confusiones que puedan terminar fatalmente. 26. Actúe inmediatamente y haga maniobras de engaño. Para saber si alguien lo sigue, solo basta acelerar un poco para obligarlo a aumentar la velocidad, luego disminuirla, para obligarlo a sobrepasar. Si el otro vehículo disminuye la velocidad y no lo sobrepasa, tenga cuidado, lo está siguiendo, entre en estado de alerta, anote o fotografíe con su celular la placa, de aviso a las autoridades, inicie un procedimiento de escape. Actúe rápido que el problema es con usted, chóquelo y huya. Recuerde que antes del momento crítico, cuando los secuestradores ya casi se apoderan de usted, todo es válido. Después ya no se puede hacer nada e intentarlo es un suicidio, a no ser que usted no tenga otra opción. Pues si no lo asesinan ahora lo asesinarán después y en este caso no se trata de un secuestro sino de un atentado. También es recomendado hacer maniobras de engaño. Cuando ya esté en la ruta desvíese, cambie de camino. En una glorieta tome la salida que no era la usual y después vuelva a retomar la ruta. Luego de que haya salido de su residencia u oficina, regrésese, espere unos minutos y vuelva a salir. 27. No tenga su oficina abierta a todo el mundo. Aunque el mayor número de secuestros se realiza mientras usted está en movimiento, algunos suceden en la oficina. Para no facilitar esta labor a sus secuestradores, su oficina no debe ser abierta a todo el mundo. Todo aquel que desee visitarlo, no debe tener libertad para hacerlo. Debe haber una persona o barrera entre usted y los demás y no que todos puedan ingresar fácilmente. Entre más cercana esté su oficina a la puerta principal, más facilitará su secuestro. Su secretaria debe ser lo suficientemente alerta para no dejar pasar a todo el que desee visitarlo, así venga disfrazado de autoridad. Su oficina debe tener un lugar de espera, donde los visitantes sean observados y en lo posible grabados mediante un sistema interno de televisión, una recepcionista que los demore un poco, al menos una cámara de visión que le permita observar quien desea ingresar.
La recepcionista o secretaria de gerencia juega un papel primordial. Ella debe haber recibido instrucción de seguridad, que al menos cubra los siguientes aspectos: observación, descripción de sospechosos y confidencialidad en las comunicaciones. El tránsito por esta área debe ser controlado. En esto hay que ser muy estricto. Los trabajos de jardinería, telefonía, electricidad, pintura, deben ser autorizados y vigilados. También es prudente tener una salida de emergencia y un botón de pánico, para dar aviso cuando usted esté en peligro o requiera ayuda. Uno de sus escoltas debe permanecer en el área inmediata a la oficina, listo a reaccionar ante cualquier acto inseguro o sospechoso. Es bueno tener un refugio donde usted pueda esconderse mientras vienen en su ayuda, o una vía de escape que le permita alcanzar un lugar seguro. La seguridad de su oficina debe funcionar a toda hora, especialmente cuando ya todos se han ido y usted se queda solo trabajando. Muchas personas han sido secuestradas en su propia oficina, pues cuando ya el plagiario está adentro, lo único que tiene que hacer es mostrarle el arma y comunicarle que está secuestrado, y usted debe acompañarlo. Así que, no es mala idea revisar las medidas de seguridad de su oficina, especialmente en lo referente al control de acceso de personas, pues esta es la mejor recomendación para evitar un secuestro. 28. Trate bien a sus inmediatos colaboradores. Toda persona importante tiene subalternos o colaboradores que le ayudan a realizar el trabajo o le agregan comodidad a su vida. Estos son el conductor, la secretaria, el mensajero, la de los tintos, el vigilante, la aseadora, los escoltas, etc. Pues todos ellos, unidos o individualmente, es mucho lo que pueden hacer para que usted logre ser secuestrado, y también para que no lo sea. En muchos secuestros hubo alguien de adentro que suministró información valiosa sobre usted, y con esta pudieron organizar el plan para llevárselo. Para ser secuestrado, algo que facilita la labor de los secuestradores, es que usted trate mal a sus inmediatos colaboradores, para que ellos deseen librarse de usted, para desquitarse de los malos ratos que les hace pasar, pues usted es gritón, ofensivo, gruñón, temperamental, intransigente, desconsiderado, abusivo y mal geniado. Todas estas características son necesarias para indisponer a la gente en tal forma que poco a poco se pongan contra usted. Además, deben estar mal remuneradas. Un colaborador mal remunerado tiene más posibilidades de realizar algo malo. Ya lo dijo Benjamin Franklin, es muy difícil que un costal vacío se mantenga erguido. Para evitar ser secuestrado, porque esto causa odiosas incomodidades, como tener que hacer sus necesidades fisiológicas encadenado y en presencia de extraños, acostarse sobre piedras húmedas, bañarse con la ropa puesta, comer inmundicias, caminar descalzo y en la noche alimentar chinches, zancudos y pulgas, dormir lejos del ser amado, separado de los seres queridos, no degustar un buen merlot con las comidas, no ver su programa favorito ni poder hablar por el teléfono celular, ni regocijarse viendo el Facebook, etc., pues no facilite el secuestro, y trate bien a sus más inmediatos colaboradores, para que lo aprecien, sientan afecto por usted y estén atentos a velar por su seguridad, así sea negando información, que es lo mínimo que pueden hacer, o poniéndolo al tanto de los actos sospechosos que observen. Tratar bien a todos sus inmediatos servidores es de las mejores formas para establecer positivos sentimientos. Y como ha sucedido muchas veces en un intento de secuestro, se expondrán por usted, protegiéndolo hasta con su propia vida. 29. Controle la ausencia de sus empleados. La manera más fácil de organizar un secuestro es con la colaboración de alguien de adentro. En muchos casos la empleada doméstica, el conductor, etc. participó, no directamente, pues sería muy obvio, sino a distancia, señalando, dando el dato preciso sobre usted, y esto lo hace el día que está de descanso. Así que, cuando alguien salga de fin de semana o pida un permiso, no se olvide de él, y averigüe cuál fue el motivo real de la ausencia. Es conveniente que averigüe lo que hacen sus inmediatos colaboradores en sus días de descanso, en los días de ausencia del trabajo. Esto puede ser una indebida intromisión en sus vidas, pero se trata de impedir a tiempo una tragedia, la suya, si es secuestrado. Desde luego,
que esta averiguación hay que hacerla tan sutilmente que ellos no lo perciban. Y si se dan cuenta, hay que explicarles que ellos también se beneficiarán al detectar que entre sus inmediatos empleados haya alguien sospechoso. 30. Tenga un plan de protección personal. Tener un plan de protección personal es uno de los mejores consejos que puede aplicar una persona con alto riesgo de ser secuestrada, pues en este plan están compendiadas la mayoría de las recomendaciones impartidas en estos 33 consejos. Por consiguiente, reúnase con un experto en protección de personas de alto riesgo para elaborar un documento maestro donde estén todas sus necesidades de seguridad y la forma como las acometería para reducir su riesgo a niveles aceptables, en tal forma que usted y su familia, si es del caso, puedan vivir seguros. Una vez tenga elaborado el plan, cúmplalo estrictamente y actualícelo periódicamente. Hay niveles tan altos e inminentes de su secuestro, que entre las medidas de protección debe contemplar irse del país, así sea por un tiempo nada más. 31. Tenga procedimientos de emergencia. Este consejo es efectivo para evitar su secuestro. Usted debe tener procedimientos que le permitan actuar con rapidez ante un intento de secuestro. Es conveniente que no esté improvisando, pues dificultará enormemente su secuestro, pues usted y quienes lo acompañen actuarán coordinadamente, y con un pequeño procedimiento ya establecido, se actúa inteligentemente y usted no sufrirá este horrible trauma, el de ser secuestrado o secuestrada. Solo los genios hacen buenas improvisaciones, y si usted no llegó al mundo frotando una botella, es mejor que en asuntos de seguridad no improvise, cosa que si se le cruza un vehículo y descienden dos personas y se dirigen hacia usted sepa cómo reaccionar y no tenga que improvisar y entonces dificultará la acción de sus captores. Es bueno simular situaciones de riesgo, desarrollar planes para reaccionar, perfeccionarlos y memorizarlos. Estos procedimientos para emergencias deben estar escritos y guardados en lugar seguro. Deben ser conocidos únicamente por los afectados y no en forma total, sino en la parte pertinente a cada uno, y hay que tenerlos actualizados y mantener disponibles los elementos que ellos requieren para ser activados o ejecutados. Si es muy alto el grado de amenaza que pesa sobre usted, por ser un alto dignatario, gerente general de una empresa, un deportista o artista famoso, el más adinerado o el más importante en kilómetros a la redonda, es necesario que disponga de un excelente sistema de seguridad, que contemple como mínimo lo siguiente. Jefe de seguridad, vehículo blindado, escolta en motocicleta para avanzadas, escoltas armados, vehículo para escoltas, red de comunicaciones, vigilantes residenciales, guardas industriales, armamento apropiado, chalecos antibala, sistemas de visión y grabación de imágenes, red de alarmas y advertencias, buscadores y localizadores, drones, sensores y circuito cerrado de televisión. 32. Apoye los programas contra el secuestro. Mahatma Gandhi dijo, lo que más ayuda a la gente mala, es la indiferencia de la gente buena. Esto quiere decir que usted no puede ser indiferente ante los programas gubernamentales, empresariales o ciudadanos que se desarrollen contra el secuestro, y así, poco a poco, este delito se podrá extinguir y usted, su familia y los demás ciudadanos lograrán vivir mejor. Entonces apoye decididamente a las autoridades y a los particulares en la lucha contra el secuestro. El delito del secuestro ha crecido en el mundo entero por la indiferencia ciudadana. Apoye una legislación más drástica, bajo ningún punto de vista acepte o justifique este delito. Negarse a las pretensiones económicas de los secuestradores es la forma más efectiva de impedir que este flagelo continúe creciendo. No piense que por haber pagado su liberación, ya se quitó la espada de encima. Recuerde, tranquilidad viene de tranca. Y solidaridad produce seguridad. 33. Evalúe su seguridad. La inspección previa y continua ayuda a que todo funcione bien. Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. No obstante que usted, a lo largo de este audiolibro, ha tomado conciencia de la importancia de las medidas antisecuestro, le recomiendo que con el tiempo vuelva sobre estos 33 consejos y evalúe si ha olvidado u omitido algunos y por consiguiente debe implementarlos nuevamente. Si la amenaza de secuestro que pende sobre usted es muy grande,
es recomendable buscar un experto que haga esta evaluación. Es lo que se denomina una evaluación técnica de seguridad ETS. Él le dirá si su clase de protección supera su nivel de riesgo, o si por el contrario usted aún está en grave peligro de ser secuestrado. Estas recomendaciones, producto de la evaluación de su seguridad, deben ser escritas, discutidas en privado y aplicadas estrictamente, y actualizadas permanentemente. Conclusión. Prevenir es mejor que curar. Es la esencia de estos 33 consejos presentados en este audiolibro. Prevenir quiere decir anticiparse a algo malo para evitar que suceda, y si sucede, poder minimizar sus efectos nocivos. El secuestro es una de las peores desgracias que le puede suceder a usted, a su familia, a su empresa y a la sociedad, así que, vale la pena aplicar efectivas medidas tendientes a evitarlo. Un especialista en seguridad comentaba que es muy difícil alcanzar la seguridad total, pero hay que buscar el mejor nivel posible. Y también decía que en seguridad el 90% de la efectividad se logra con la planeación y la aplicación cuidadosa de medidas de orden preventivo y que solo el 10% se orienta a la reacción. Y cuando se tiene que reaccionar es porque falló ese 90%. En seguridad ninguna medida es suficiente, por consiguiente, es mejor exagerar que quedarse corto, y es mejor estar preparado para algo grave que tal vez no suceda, a que suceda y no estar preparado. Algunos consejos han podido parecerle innecesarios, exagerados y costosos, pero si su nivel de riesgo es alto, usted no tiene otra alternativa que aplicarlos. La seguridad no tiene término medio, o es buena o no existe. Una seguridad insuficiente o mala, ya no es seguridad. Aplique estos 33 consejos y reduzca su nivel de riesgo. Vaya con Dios y no se deje secuestrar. Tabla de evaluación del riesgo de secuestro. Instrucciones. 1. Escuche completamente el audiolibro. 2. Analice cada pregunta y marque aquellas que se aplican en su caso. 3. Sume el total de respuestas marcadas. 4. Establezca su nivel de riesgo, utilizando la tabla de evaluación, al final del cuestionario. Preguntas. Nunca ha calificado su nivel de riesgo. ¿No piensa que usted podrá tener este problema? ¿No es estudioso de esta clase de delito? ¿No mantiene un perfil bajo? ¿Olvida que usted está siendo estudiado? ¿Hace alarde de su estado atlético? ¿No cree en los indicios? ¿No invierte en su seguridad? ¿No se capacita en seguridad? ¿No protege su información personal? ¿No oculta sus transacciones millonarias, es ostentoso y concentra su dinero? ¿Es rutinario, cumplido y puntual? ¿Alimenta culebras? ¿Trabaja en un lugar riesgoso? ¿No incrementa su seguridad en lugares peligrosos? ¿No tiene organizado un buen sistema de comunicaciones? ¿No tiene un código secreto y una alerta temprana? ¿Tiene su vivienda en un lugar riesgoso? ¿Su vivienda es insegura? ¿Le abre a todo el mundo? ¿No tiene un buen conductor y un excelente vehículo? ¿Informa al conductor la ruta con anticipación? ¿Transita solo? ¿No se mantiene alerta durante los desplazamientos? ¿No hace avanzadas o vanguardias? ¿No actúa inmediatamente ni hace maniobras de engaño? ¿Su oficina está abierta a todo el mundo? ¿Trata mal a sus inmediatos colaboradores? ¿No controla la ausencia de sus empleados? ¿No tiene un plan de protección personal? ¿No tiene procedimientos de emergencia? ¿No apoya los programas contra el secuestro? ¿No evalúa su seguridad? Evaluación. Si las que ha marcado suman más de 21, su riesgo de ser secuestrado o secuestrada es alto. Debe incrementar, ahora mismo, efectivas medidas de protección. Si suman entre 20 y 10, su nivel de riesgo es medio. Debe conservar y mantener sus actuales procedimientos y medidas de seguridad, recomendados en estos 33 consejos. Menos de 10, su nivel de riesgo es bajo. Por ahora no corre mucho peligro de ser secuestrado.
Pero si cambian sus condiciones personales, sus circunstancias laborales y del medio ambiente, debe evaluar nuevamente sus riesgos. Gerente de seguridad de varias empresas multinacionales. Fundador del Instituto de Seguridad Empresarial. Ha escrito varios libros de seguridad, Manual del Vigilante Profesional, 99 malos consejos para ser secuestrado, y Cómo proteger su empresa. Actualmente se desempeña como asesor y consultor internacional de seguridad integral. Fin del audiolibro No se deje secuestrar y de los 33 consejos para no ser secuestrado.